Mi corazón florece por la presencia de cada uno de ustedes en este momento y estoy muy contenta también de compartir la mesa con compañeras y compañeros que hablan otra lengua. Es un espacio abierto para todas las familias y para todas las personas y edades de diferentes áreas, comunidades. Es un encuentro muy bonito. Que tenemos la suerte de que hayan venido de diferentes latitudes. Me llevo un recuerdo muy bonito y espero la siguiente vez venir. Se le acercó y de pronto le vio sed y comenzó a beber de la lágrima. Y bebió, y bebió, y bebió hasta saciar toda su sed. El compadre rico al otro día, con 10 burros y 2 mulas, y de tarde, porque no iba a ir temprano, si sabía que eso era de noche. Para nadar es muy buena. Yo creo que hay que hacer más eventos así donde conversen más las diferentes resistencias y sus lenguas. Pues mira, es un espacio extraordinario que te invita a tener una multiplicidad de experiencias, desde el contacto humano, el encuentro con los colegas, con las maestras, con los maestros, con los académicos, la aventura de ver las portadas, de conocer las editoriales, el contacto con el libro, que es un viaje a la imaginación, una invitación, realmente una experiencia muy bonita. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido aquí a la fiesta del Libro y la Rosa y en particular a esta mesa tan interesante que se llama Escritoras en pie de lucha, cómo resistir con la literatura a los abusos del patriarcado. Quiero presentar a las autoras que nos acompañan hoy. Tenemos la suerte inmensa de tener a 3 grandes escritoras en esta mesa. La primera se llama Nadia Schonville, aquí a mi izquierda, que es una intelectual feminista martiniqueña, doctora en sociología, especializada en estudios de género. Entre el 2010 y 2013 vivió en la ciudad de Puebla, donde estudió los mecanismos de resistencia que contribuyen a la reproducción de la homofobia y la transfobia, y por eso habla también español Nadia. Aprendió aquí, habla español de México además. Su novela Mon cœur bat vite, nos la enseñas Nadia para que la vean, fue publicada por la editorial canadiense Mémoire d'Encrier. Nació, vive y trabaja en Martinica y yo auguro que esta novela muy pronto estará traducida al español, así que no la pierdan de vista. El tema de la novela de Nadia es un tema que tiene que ver con el linaje femenino, el linaje materno. Digamos que siempre las feministas, pero yo creo que no solamente ellas, han hablado de cuáles son sus ancestras. Esta mañana Ruperta hablaba de cómo su madre le había enseñado el Popol Vuh oralmente y todo lo que le había transmitido su abuela a través de su madre. Entonces, la novela de Nadia tiene que ver con esta transmisión de sabiduría oral y también espiritual de las culturas que muchas veces están siendo reprimidas. Por ejemplo, aquí la protagonista, la narradora de su novela, es una mujer que viene de un linaje de mujeres sacerdotisas, curanderas, gente que conoce los encantamientos, que puede hablar con los espíritus, que son mediums. Y la ancestra de la narradora venía, la comienza así la novela, en un barco esclavizada desde África hacia Martinica y ahí encontró una mujer que la inició en las artes mágicas y que le enseñó el arte también de dar a luz, la volvió partera, le enseñó el oficio de la partería y le auguró que sus descendientes nunca nacerían en la esclavitud.
pero también le enseñó a hacer abortar a las mujeres, ayudar a abortar a las mujeres, porque como se imaginarán, una mujer que vive en la esclavitud, que sufre esas condiciones, no quiere traer hijos al mundo que también vayan a ser esclavos. Entonces ayudaba a sus hermanas a no dar a luz niños en la esclavitud. Y así empieza la novela, que es súper interesante. Después hay una chica, un chico trans que se siente muy rabioso por la violencia que han sufrido las mujeres en su familia y quiere acribillar a todos los hombres de la familia para vengarse de lo que le han hecho las mujeres. No se las voy a seguir spoileando porque, como les digo, estoy convencida de que pronto podrán leerla. Inmediatamente a la izquierda tenemos a Hanna Nordenhög, que nació en Malmö, Suecia, en 1977. Es una escritora sueca, como les decía, que ha publicado elogiadas obras de poesía, crítica y ensayo, y que en los últimos años, ante todo, ha sido leída por sus novelas oscuras y cautivadoras. Su novela Cesárea, 2020, se publicará, o sea, 2020 en Suecia, se publicará muy pronto en Sexparral, de hecho, en junio, ya muy pronto la podrán leer. Fue galardonada con el premio de novela de la radio sueca, y su último libro, Underlandet, espero pronunciarlo correctamente, en 2023, fue nombrado uno de los mejores libros del año por Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet Expressen. Él, Suecia y Magasinet, fue finalista del premio literario de la revista Vi. Nordenhög también es una celebrada traductora de autoras como nuestra querida Fernanda Melchor, como Alia Trabuco Serán y como Samantha Schweblin en sueco. El tema de su novela, bueno, es una novela histórica situada en el siglo XIX. La narradora es una niña que nació en cautiverio, muy parecido entonces un poco a lo que cuenta Nadia, pero completamente en otro país, donde en una ciudad muy pequeñita donde había un médico que era una especie de Frankenstein, pero sueco, y que en vez de juntar pedazos de cadáver para hacer un monstruo, él experimentaba con el cuerpo de las mujeres para aprender a hacer cesárea y de alguna manera dar a luz o sea, como hombre poder tener este privilegio que ha sido siempre algo, pues, característico de la feminidad. Entonces, él en su experimentación hace una mala praxis y hace que se muera una mujer en medio de una cesárea. Y él se queda con la niña de esta mujer muerta ahí en su quirófano. Y no solo se queda con la niña, sino con el hueso pélvico de la mujer. Y la cuida y la educa como si fuera su hija, con una institutriz, en una casa perdida, así en el campo, en el bosque. Mientras que él tiene una familia a la que no le dice, no le cuenta nada de esto, tiene sus hijos, su esposa, etcétera, en otra ciudad. Entonces, la novela es la historia de esta niña que se quiere liberar y al mismo tiempo no puede porque pertenece a ese lugar. La naturaleza está muy presente, hay una especie de realismo mágico sueco súper interesante y hay muchísima poesía en esa novela. Así que les recomiendo que en cuanto la saque Sexparral en junio, vayan a comprar su ejemplar. Por otro lado, más a la izquierda tenemos a Neige Sinaud, escritora y traductora, nacida en 1977 en Francia y reside en México desde 2006. Las tres hablan español, como pueden ver. Estudió literatura francesa, norteamericana y latinoamericana. Escribió una tesis de doctorado sobre cuento contemporáneo norteamericano en la Universidad de Aix-Marsella. Realizó estancias de postdoctorado en la UNAM, México, donde impartió clases de literatura y traducción. Es autora de libros de narrativa, La vie des rats, que son cuentos,
publicado en La Tangente 2007, y Le Camion, novela, publicado en Christophe Lucan en 2018. También es autora de un ensayo sobre figuras de lectores, se llama Lectores entre líneas, Roberto Bolaño, Ricardo Piglia y Sergio Pitol, publicado por Aldus en 2011, y que obtuvo el premio Lía Kostakowski de ensayo literario. También es autora de un texto de no ficción que se llama Triste Tigre y que va a publicar en Anagrama este mes de septiembre, ¿verdad? Y bueno, en Francia fue publicada por la editorial POL, que es una de las más prestigiosas francesas, y ha ganado muchos premios en Francia, entre ellos el Feminat y el Goncourt des Lycéens, que son premios muy importantes. Y bueno, ya queremos leerla. Bueno, yo ya la leí y les voy a contar de qué se trata el libro someramente. La verdad se trata de muchísimas cosas, pero el tema principal es el abuso infantil, el abuso sexual contra niños. Entonces, es un libro de no ficción, es un ensayo que parte de una experiencia autobiográfica. Quiero decirles de entrada que no es un libro que se regodea en el morbo, así que si lo que buscan es morbo no lo van a encontrar ahí. Lo que van a encontrar es una autora inteligentísima, una autora que toma ese tema que ha sido tabú durante tantísimo tiempo, con muchísima sensibilidad y con muchísima inteligencia, y empieza, ay Dios mío, los espíritus se están manifestando aquí. Wow. Si nos pueden ayudar, por favor. ¿En qué estaba? Bueno, que con muchísima sensibilidad y muchísima inteligencia trata de ver cómo es una realidad y cómo en esta sociedad, en las sociedades que conocemos, en muchas sociedades, es sistémica esta violencia y está protegida, y hay miles de capas de cebolla que protegen al perpetrador y que no le dan suficiente respaldo a las víctimas. Y no solo eso, sino cómo podemos hacer para evitar. Habla de cosas como si verdaderamente sirve el castigo penitenciario, habla de los temas de clase también. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Es un libro que a mí me fascinó, me tiene absolutamente deslumbrada, y muy pronto vamos a tener la suerte de tenerlo en nuestro idioma. Así que bienvenidas a las tres. Como les decía, el título de la mesa es Escritoras en pie de lucha, cómo resistir con la literatura a los abusos del patriarcado. Y como aquí tenemos un público muy diverso, quería que empezáramos por definir un poquito qué entendemos cuando hablamos del patriarcado. Desde mi punto de vista, a lo que nos referimos es a un sistema social y económico en el que vivimos desde hace varios siglos. No toda la vida se ha vivido así, no en todos lados se ha vivido así, no es la única manera de vivir así, pero es lo que hace que las mujeres no hayan podido estudiar, ir a la escuela en muchísimos países, en la mayoría, digamos, que todavía no puedan ir a la escuela cuando se necesita que alguien vaya a recoger el agua al río, por ejemplo, o que desempeñen las labores domésticas en la casa. Es lo que hace que las niñas atiendan a sus hermanos, atiendan a sus padres, atiendan a todo mundo, que durante muchísimos años las mujeres no hayan podido votar, ni trabajar, ni poder siquiera alquilar una habitación de hotel sin el permiso de los maridos. Es decir, yo a mis hijos se los explicaba así, es como a ellos les gusta mucho Harry Potter, les decía, es como las mujeres éramos elfos domésticos y querían que estuviéramos de alguna manera con un dueño siempre, ¿no? Pero esto no es solamente algo del pasado, es algo que todavía en miles de maneras, desde los feminicidios, los abusos sexuales, y se sigue perpetrando, y que de formas muy gruesas como esas o muy sutiles estamos viviendo y respirando todos los días. Hay una frase típica que dice que el patriarcado es como para los peces el agua, o sea, los peces se mueven en el agua, es el lugar donde se desenvuelven, al punto que probablemente no notan el agua.
Entonces nosotros muchas veces no notamos este sistema social y económico en el que nos desenvolvemos. Bueno, esta es mi forma de entenderlo. Creo que hay muchas maneras de entenderlo, por eso hay muchos feminismos, también en los salarios desiguales, en prácticas muy cotidianas, como que los hombres se dirijan a los hombres inmediatamente y piensen que las mujeres tienen que encargarse de cuidar a los adultos mayores o a los enfermos y no los hombres. Esta desigualdad que está constantemente envolviéndonos. Entonces quería ya por fin darles la palabra a ellas y decirles cómo definen ustedes, preguntarles cómo definen ustedes el patriarcado y de qué maneras tratan de luchar contra él. Nadia, si nos haces el favor de iniciar esta ronda. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa y contenta de estar con ustedes tres y con ustedes aquí. Para mí el patriarcado es un sistema de dominación como hubo otros en el mundo y que se puede combinar con otros como también el racismo o el clasismo. Y entonces este sistema de dominación, lo que podría añadir a lo que dijiste, es que necesita la violencia para demostrarse y para repetirse, o sea, para reproducirse. La violencia en el sistema de dominación es la forma de aplicar la dominación, la forma también de justificar la dominación. O sea, de decir, pues mira, si no haces como te digo, entonces hay un riesgo de violencia contra ti. Entonces la violencia no es el resultado de simplemente individuos que actúan. Claro que siempre son responsables y los únicos responsables de sus actos, pero lo hacen dentro de un sistema que necesita su violencia para repetirse, para reproducirse. Y es lo que yo estudio bastante. O sea, cierto que hay mucho tipo de feminismo y de compromiso feminista. Y yo en el Caribe, pues lo que hago es trabajar sobre esos sistemas, entender en qué forma cada pequeño acto, cada problema feminista que encontramos, que sea la violencia verbal en la calle, como el arrastramiento, el harcèlement de rue, como dicen esto. Acoso en la calle. Acoso en la calle, por ejemplo, violencia conyugal, etcétera. Que cada tipo de violencia contra las mujeres y cada tipo de violencia de los hombres sobre las personas que dominan, que pueden ser también los niños o las personas que viven con discapacidad, las personas vulnerables, pues, todo esto participa a la reproducción del patriarcado y todo eso también ocurre de forma sistemática o de forma muy regular porque vivimos en un sistema que permite a esas violencias repetirse. Por eso las mismas violencias no van a ocurrir con la misma regularidad con autores femeninas. Es porque el sistema permite a esos hombres, no a todos, pero a esos hombres de ser violentos porque su violencia participa a establecer y reproducir el patriarcado. A ver. Sí, hola. Sí, estoy muy de acuerdo con vosotras y para mí el patriarcado es un sistema, no solamente un sistema como tú dices también, muy entrelazado en otros tipos, no solo de género, sino de la sociedad clasista, la sociedad colonial, racista. Y es un sistema que a mí me ha interesado mucho, creo, en toda mi escritura. Los mecanismos de represión y dominación, ¿no? Y cómo eso ocurre en nuestras vidas muy íntimas, ¿no? Y me ha interesado mucho el tema del amor y del cuidado y la violencia, ¿no? Porque el patriarcado también es un sistema imaginario que
bueno, que construimos nuestras identidades y vivimos con nuestros cuerpos en ese sistema, y es un sistema muy global, aunque aparece de diferentes maneras en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, yo he trabajado mucho, bueno, en varias de mis novelas he trabajado con un archivo histórico, y eso también para mí ha sido como una manera de explorar cómo los mecanismos de represión pues se muestran en la historia, y la historia documentada, y cómo eso ha formado nuestra manera de ser hoy en día, ¿no? Entonces, para mí eso de trabajar en una manera literaria con el archivo ha sido para mí un cierto tipo de resistencia contra el olvido, y también buscar y explorar las historias borradas o distorsionadas por diferentes agendas ideológicas, ¿no? En la historia. Y creo que casi todo que he escrito se ha movido alrededor de ese tema, de alguna manera u otra. Sí. Hola, hola. Ya estaba abierto, creo, ¿no? ¿Sí me escuchan? No, ¿verdad? Ten. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues sí, yo concuerdo con mis compañeras. O sea, el sentido del patriarcado para cada uno cambia según el día de cómo lo vemos, ¿no? Pero yo como escritora observo cosas y me parece súper útil tener esa palabra, tener ese concepto que habla de un sistema de dominación que es naturalizado, como que en nuestras vidas que hayan gente que valen más y otros que valen menos, y que sea considerado como normal que algunos sean dominados y otros dominantes, nos limita a todos y a todas. Y como escritora, obviamente tengo mis opiniones, pero lo más importante que siento que la cosa valiosa que yo puedo hacer es observar de forma muy fina la complejidad de eso, de qué manera se refleja en mi vida, en la vida de los que están alrededor, en las cosas que he leído, en las cosas que me interesan, ¿no? De ver de qué manera, tomar un poco de distancia y ver de qué manera esto me constituye y me limita a mí como mujer y a mi pareja como hombre. O sea, no es una cuestión de hombre y mujer, nos limita a todos, nos impide crecer, y es algo interesante, ¿no? Que el solo hecho de nombrarlo, de observarlo, ya es un deseo de que cambie. Y eso me parece muy interesante. Yo cuando era estudiante nunca escuché esa palabra de patriarcado. O sea, tal vez sí se escuchaba en sociología o en otros ámbitos, y ahora se escucha en todas partes, y eso me parece maravilloso. Es como una toma de conciencia de que somos capaces de vernos con un poco de distancia y de pensar que existe un sistema mejor y cómo buscamos esas formas. Y nosotros como escritores, escritoras, obviamente no vamos a encontrar la salida y no vamos a resolver ni en un libro, ni en una mesa, no vamos a encontrar respuesta, pero nuestro granito, ¿no? De qué puedo observar yo, qué puedo construir, qué historia puedo contar que sirva para poner esto como más luz en esta cosa que es muy oscura. Porque, o sea, hablamos de sistema de dominación, es como un análisis de la sociedad, pero también es algo que causa mucho dolor. Cuando vemos la descripción de los 3 libros que van a salir, está relacionado con muchísimo sufrimiento, y todos sufrimos de eso. Entonces... No, totalmente. Nadia, en tu novela hay esta rabia inaudita de un chico trans. Y a mí me llama muchísimo la atención porque él mata a todos los hombres de su familia
pero hasta un bebé recién nacido que no tiene todavía ninguna culpa, pero para él sí, y al mismo tiempo elige ser un hombre, o sea, como si ella, o esta chica, chico, esa ex chica que se volvió chico, de alguna manera dijera, yo tengo que encarnar esta identidad. O sea, hay muchas maneras en las que nos convertimos en aquello que odiamos, ¿no? Y que lo introyectamos y que nosotras mismas nos estamos juzgando con los ojos del patriarcado. Lo introyectamos y quisiera preguntarles a las tres en su trabajo cómo sienten que esto se manifiesta y sí, en sus libros respectivos. Bueno, el personaje principal de la novela es la hermana de la narradora Edith, y su hermano, ¿me escuchan? Es que sí, su hermano, no me escuchan bien, ¿no? Parece que... es mejor. La narradora se llama Edith y ella es el personaje que nos cuenta la historia, y su hermano, que se llama Kim, mató a varias personas, entre ellas el hijo de Edith, que tiene 6 años cuando lo mata. Y entonces es un asesino, y estamos y toda la novela, el punto de la novela es entender por qué Kim se transformó en un asesino. Ella intenta entender, el juicio va a empezar en algunas horas, y después de tantos años de encuesta ella todavía no entiende por qué su hermano llegó a esa idea completamente loca que podría resolver los sufrimientos que ella conoció en su niñez, matando a personas y matando a sus propios niños. O sea, él se vuelve también un monstruo, él también mata, él también lleva nuevo sufrimiento a su hermana. Entonces es también la historia de una locura, pero como una locura a la cual nos lleva a este sistema. O sea, que si el sistema es completamente arbitrario y lógico, pues también puede causar cosas terribles. Pero bueno, es una pregunta que tengo y que tiene Edith y que no se va a resolver, lo digo ya de una vez. La historia entera de la novela es de buscar hipótesis, y por fin ustedes les van a encontrar. Luego, no estoy exactamente de acuerdo contigo sobre lo de la transidentidad de Kim. Es que Kim es un hombre, o sea, es un hombre trans, y es su identidad, o sea, no tiene nada que ver exactamente con la historia o con lo que ocurrió a su hermana. La verdad es que yo, cuando escribí la historia, se me ocurrió de forma evidente, conociendo mis personajes, que ese personaje lo educaron como niña, así que es cierto que algunos pasajes en la historia, en que capítulos donde a veces dicen ella, porque se recuerda de su niñez cuando tenía una hermana, porque la educaron como una chica, porque a su nacimiento pues veían que tenía un sexo de chica, y entonces le dijeron que chica, pero aparece más tarde en su vida, pues obviamente que era un chico, y entonces pues a la edad adulta, que es cuando están en la novela, están en su edad adulta, y pues es un hombre. Entonces Kim es un hombre, pero sí lo educaron como mujer, así que conoce también la situación, ha sido también víctima o sujeto del patriarcado, y entonces sí, eso lleva algo a la novela, pero no es el punto de la novela. Y creo que para mí ha sido como un riesgo, porque me da cuenta que yo vivo en un país muy homofóbico, muy transfóbico, en el Caribe es algo muy fuerte, y el problema que tuve con esto es que no había otras novelas con personas trans que eran, no sé, panadero, plomero, docente, que el primero fuera un asesino. Eso hasta ahora me molesta un poco, pero tampoco quería llegar a la idea de que va a ser un problema, entonces mejor es un hombre cis y ya, y basta.
luego, frente a eso, me dije, sería de mi parte como injusto suprimir de la literatura ese personaje que no es nada más un asesino, es una persona víctima también paralela de una violencia terrible y del silencio. Y toda historia es alrededor de eso, como en el silencio crece la ira y crece la violencia, eso es. ¿Saben qué es genial de las 3 novelas? No sé si... No, sí se oye, ¿verdad? Sí, es que... Es mejor con el tuyo, ¿te quedan bien? En ninguna... No. ¿Ya? En ninguna de las 3 hay como los buenos, los malos, y hay... Las 3 son lo suficientemente agudas y finas como para tratar de ver que en cada personaje, incluido el peor monstruo, o sea, porque comete actos terribles, hay también una fragilidad y hay también claroscuros y hay también partes muy luminosas. Entonces ahora me gustaría pasar a Neige. Neige, en tu novela Triste Tigre hablas de esta historia tuya que es el abuso cometido por tu padrastro cuando eras niña, de los 9 a los 14 años, si no me equivoco, en los que vivías esta situación en casa, pero tuviste el valor de tratar de ponerte en los zapatos también de este hombre cuyo nombre jamás dices, y de contar cómo la gente, o sea, cómo tenía un carisma impresionante y la gente lo veía de alguna manera como un personaje heroico que había rescatado a tu familia, que había decidido educar a los hijos de otra mujer, que había salvado a compañeros en excursiones de las avalanchas o de momentos de peligro tremendo, y que al mismo tiempo era capaz de cometer con toda regularidad durante todos esos años, sabiendo que estaba muy mal y que era algo monstruoso eso. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco, porque la verdad es que es dificilísimo la novela, digo, no es novela, pero tiene algo, la verdad, se lee como una novela. Sí. Es un ensayo, pero se lee como una novela. Estos mecanismos tan sutiles del patriarcado que no son los que nombramos en nuestra primera definición. Sí, gracias. Hay muchas preguntas en una, ¿no? Pero la cuestión del poder es muy importante en general. Y bueno, yo cuento mi historia, ¿no? Cuento la historia de una familia donde el poderoso es el papá, como en la mayoría de las familias. Y entonces él tiene esa posibilidad que tienen en general los hombres fuertes en una familia de abusar de ese poder. Y él abusa. Está ese aspecto, ¿no? Y años después, yo ahora, una mujer adulta, escribo sobre esto, y lo que me parece muy complejo es que, aunque lo que me interesa a mí realmente es mi historia, es mi punto de vista, sigo siendo fascinada por qué le pasó a él en la cabeza. Y en ese momento como que identifico un tema que creo que es algo patriarcal que llevo muy integrado. ¿Por qué nos fascinan los criminales? ¿Por qué nos fascina el jefe del cartel? ¿Por qué me fascina a mí? ¿Qué es lo que él ha pensado? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué voy a analizar cómo fue posible? ¿Por qué no me intereso en el otro personaje, que además soy yo, que debería interesarme más? Entonces, me pareció importante enfrentar eso, cuestionar eso, intentar como agotar también, como es un personaje también en el texto, es un tigre, se llama Triste Tigre, porque es un tigre que al principio me da miedo, me domina, me invade el sistema y la cabeza, pero poco a poco yo lo voy analizando. Yo trabajo de tal forma que cada vez se vuelve menos interesante, porque en realidad no es tan interesante. Es un pobre tipo que estuvo en un lugar de poder,
y que en lugar de ser valiente y no abusar, va a la ruta fácil y abusa, como la mayoría de los que lo hacen. Lo hacen porque pueden, lo hacen porque en algún momento es posible y piensa que, bueno, se me antojó y está allí la niña, ¿no? Y toda la sociedad le parece normal, lo tenemos como muy naturalizado, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy bello en ese momento que estamos viviendo, que estamos en un momento en que pensamos, podemos cambiar eso, podemos pensar que eso no es normal, o por lo menos si nosotros cambiamos nuestra forma de ver, cambiamos como el ángulo, lo normal más bien es condenarlo. Pero eso obviamente no está ocurriendo en la realidad, ¿no? Es como, es también una hipótesis, una ficción, lo que intento trabajar. Y lo que me parece interesante con esa figura del monstruo, y que yo creo que toca un poco el tema con Nadia, ¿no? ¿Cuál es la solución? Porque luego puedo hacer de él un monstruo y decir, ese es el malo, se merece la pena capital, lo vemos como, lo desaparecemos, lo ponemos en la cárcel hasta siempre. Y eso sería para mí ponerme en el lugar del poderoso en mi novela, en mi texto, y decidir que tengo el poder sobre él y contesto a la violencia por otra violencia. Y no quiero estar ahí. Entonces, ¿qué hago? Pues no tengo solución. Pero estamos cuestionando todos esos temas, ¿no? Asesinar a todos los malos y a todos los asesinos no es una solución. Verlos como monstruos en lugar de verlos como personas con libre albedrío que tomaron una mala decisión es bastante diferente. Exacto. Bueno, en la novela de Hannah, Cesárea, esta niña, la niña de la que les hablaba se llama Cesárea y es... también hay un par de personajes bastante monstruosos que también tienen sus claroscuros. Está como el padre tutor, digamos el tutor o el padre adoptivo de Cesárea, que es este doctor Elt, ¿se llama Elt? Sí. Y que trabaja, es un científico, y a mí esta figura me fascina porque la ciencia también tiene sus abusos patriarcales, digamos, o sea, y casi no se habla de ellos. Uno piensa en los médicos como gente que ayuda de igual forma a los hombres y a las mujeres, pero hay una violencia obstétrica de la que se está empezando a hablar y que algunas, las que hemos sido madres, hemos estado confrontados a ella porque es muy común. Y también esta idea, por ejemplo, en la ciencia, la mayoría de los medicamentos, o sea, de las medicinas que se están probando, se prueban sobre cuerpos masculinos, no se prueban sobre cuerpos femeninos. Entonces, cuando una mujer recibe la dosis de medicamento que se probó en cuerpos masculinos, es posible que no le funcione de la misma manera. Hay muchas cosas sutiles así que pasan en la ciencia que para nosotros ocupa en este momento el lugar que en otro tiempo ocupó la religión, ¿no? Los padres que nos cuidan, y están estos señores en batas blancas que están buscando el progreso para que todos podamos vivir más sanos y más tiempo. Y tú pones en cuestión a estos señores en el origen justo de esta ciencia, de la medicina moderna, que es el siglo XIX, cuando se empezaba a experimentar justamente con la cesárea. Me gustaría que hablaras de este personaje y también de Valdemar, que es otro personaje bastante abusivo que hay en esa novela. Sí, bueno, se llama Doctor Eld, y Eld significa fuego en sueco. Y claro, es un personaje monstruoso en muchos sentidos, pero también yo creo que es un hombre, un científico, un pionero en su ámbito, que también yo creo que todos los que escribimos podemos identificar, porque es también una persona que crea algo, o tiene esa
imagen de sí mismo, ¿no? Que es como es un creador. Y la niña es, como todas las niñas, como todas las mujeres, está un poco condenada a vivir su vida observando a una masculinidad formarse, ¿no? Y entonces se hace también experta de esa masculinidad. Es un poco lo que dijiste, ¿no? Y también viene otro personaje a la casona donde el doctor Eld ha creado ese universo donde la tiene encerrada, ¿no? Es un músico un poco, no se sabe si es un fraude o por lo menos hay una energía muy fuerte entre los dos hombres. Y mucho de la novela trata también de eso, de la niña, relación entre la niña y estos dos hombres, porque ella va observando cómo esta homosocialidad se crea entre ellos. Es como si el deseo real no es principalmente a las mujeres que son violadas en esta casa, ¿no? Porque hay varias, sino el deseo real o el deseo que realmente importa es el deseo entre estos dos hombres. Es la creación de una masculinidad que esta niña también, bueno, es el mundo que la domina totalmente, ¿no? Entonces, también pensaba un poco en lo que dijiste tú, ¿no, Nadia? Eso de incorporar un sistema represivo en sí, ¿no? Porque lo que pasa con esta niña es que no vive su vida allí muy encerrada y solo tiene ese universo, forma parte de ella y ella no tiene la opción de huirse. Y a lo largo de la novela también su respuesta a este dominio total que vive es como hacerse un poco la dueña de su propia cárcel, ¿no? Porque al final, cuando el doctor abandona esta casa y se aburre o la deja ahí, entonces ella puede huir, pero no lo hace. Sigue allí porque es su mundo, es un mundo tan integrado en ella que bueno, lo único que queda es hacerse dueña. Y en ello yo creo que hay un gesto ambiguo de tanto derrota como victoria, ¿no? Es como algo muy ambiguo que pasa en ella. Sí. Sí, lo que dices, gracias, me hace también pensar a lo que leí de Triste Tigre, la novela de la novela de Neige. Y bueno, también creo en mi novela, sabes que hablamos de resistir al patriarcado y creo que nuestros personajes femeninos, el que describes, el que leí, el que escribí, resisten. Cada una a su forma. Por ejemplo, tú dices, Neige, que hablaste mucho de él y que cuando tú eres la persona más importante. Y es cierto que hay mucha tinta para hablar de ese hombre durante las 100 primeras páginas que leí, pero la persona más importante sigue siendo tú. Sí. ¿Por qué? Porque nunca eres digamos, el personaje, nada más para hablar del libro, ¿no? El personaje, la persona, la chica Neige, nunca es una chica pasiva que simplemente es como un objeto sobre una cama, no es este tipo de morbo, como decías, no. Eres un sujeto. Y esa persona es un sujeto que toma también decisiones, que intenta sobrevivir. Y en cada paso, en cada momento vemos cómo encuentras estrategias
de sobrevivencia o de lucha también. Y a mí me impresionó mucho y pues casi lloré a rato leyendo una parte, así que de verdad tienen que leerla. Lloré, pero frente a la... diciéndome, mira, pero frente a una situación tan difícil, sabes que la resistencia, defenderse, encontrar soluciones, es también lo que mantiene la vida y que hace que esas personas no son nada más víctimas, sino que también son actores de sus propias vidas. Y entonces, contando estas historias, las nuestras, que son importantes, y las de las demás, también es dar importancia y enseñar la potencia, la fuerza de las mujeres, porque nunca nos dejamos, aun cuando parece que nos dejamos, no nos dejamos. Cuando una mujer entra o un niño, una niña entra en sideраción, por ejemplo, la gente se dice, es que el cuerpo lo abandona todo. No lo abandona todo. El cerebro encuentra una forma de escapar la situación para sobrevivir. Y algún otro momento habrá una otra lucha, ¿no? Entonces, de lo que dices, lo sentí así. Y en el caso de mi personaje, Kim no entiende por qué Edith no lucha, por qué Edith no condenó no fue a ¿cómo te déposer plainte encore? Demandar, a denunciar a su padre, y entonces él sigue aquí, hace su vida y todo está bien, cuando él es un violador, etc. Y para él es insoportable, pero es insoportable ver que su hermana no hace nada, que 20 años después ella no hace nada, y su niño está aquí, este niño, él ya no... a lo mejor la violencia se transmitió a su niño y él podría volverse a su vez un violador, y esa chica no hace nada, y para él ella no hace nada porque no es capaz de hacer algo, y entonces él va a actuar, va a hacer algo pensando que él es el que va a salvar todo, pero no es cierto. Ella hizo cosas, ella siempre buscó sus propias soluciones. Y entonces, pues es lo que me parece que para lo que teníamos que decir sobre esto, que contamos historias de lucha y de resistencia de las mujeres. No me van a creer, pero se acabó el tiempo. No. Yo sé que pasó volando. Ay, no. Nos quedaron muchos temas en el tintero. Ay, lo siento. Y no los tocamos, No, pero pero bueno, tenemos que hacer más mesas para hablar de esto. Yo lo que quisiera es remarcar el hecho de que estamos aquí 4 mujeres que hace 10 años eso habría sido imposible, que eran sobre todo hombres y tal vez una mujer, una anomalía de mujer, o que en las editoriales generalmente se hacía el catálogo, como así es en el Premio Nobel y en los grandes premios, y que esto está cambiando gracias a mujeres como ellas que están en lucha contra el patriarcado. Por favor, vamos a aplaudirlas.